de los niños, ¿dónde queda? Entonces lo estuve hablando con un docente de la Universidad de Santiago de Cali, que me dijo, Carlos, pero es que en nuestro sistema legal, yo le dije, perdón, yo haría una reforma constitucional que diga, que ese artículo del colectivo sobre el individual diga que la prevalencia del interés superior de la infancia por sobre el colectivo y el colectivo por sobre el derecho individual, incluso al aplicar justicia. Porque es el momento de la decisión judicial donde al juez se le olvida que la prevalencia del niño o del colectivo no puede estar por debajo del derecho del criminal. Es decir, que a un criminal, asesino serial, una cosa es un ladrón de celulares, pero un tipo que ha matado a 200 niños no tiene por qué considerarse ni siquiera darle la libertad condicional, ni siquiera una rebaja de penas, porque es que no estamos hablando de un tipo que mató por rabia, estamos hablando de un criminal de la peor calaña. Estamos hablando de cómo es posible que este señor impugne, y yo le dije a este docente, una persona muy respetable, pero me dice, es el criterio de la ley y hay que respetarlo. Yo le dije, bueno, pero aleguémoslo de esta manera. Dígame en la Constitución colombiana, ¿cómo comienza el enunciado para la redacción? Dice, la Asamblea Nacional Constituyente, en nombre del pueblo de la República de Colombia, manda que tráigame un solo colombiano, uno solo, porque así lo dice el postulado de la Constitución, tráigame un solo colombiano que considere que ese hombre merece el perdón. Y usted tiene 51 millones de personas que van a decir, no lo merece. ¿O alguno de ustedes estaba de acuerdo con que él tuviera libertad? Yo creo que no. Yo le dije, solo tráigame un colombiano que esté de acuerdo con que a él se le dé el mismo tratamiento que se le da a un ladrón de celulares al que se le puede rebajar. Me dijo, usted tiene razón. Entonces, una cosa es el postulado constitucional en un miramiento, digamos, muy laxo a la hora de aplicar justicia, y otra cosa es el mandamiento, el pueblo colombiano. La Asamblea Nacional Constituyente, en nombre del pueblo, dice que un asesino serial de 200 niños no tiene derecho a volver a tocar la calle. Creo que en ese postulado concordamos todos. Así que el juez no puede tomar la decisión por encima de 40 millones de personas. Así la ley le está dando la facultad, él tiene que pensar en la prevalencia del colectivo y en la prevalencia del niño por sobre el interés general. A los jueces se les olvida eso. Entonces, dan rebajas. Nuestro sistema de justicia se convirtió en un mare magnum de criterios jurídicos intermedios, porque cuando vemos el derecho administrativo, importa más un derecho administrativo que el del colectivo. Alguna vez discutía yo con gente del DAGMA y me decía, es que vamos a mirar si le damos permiso al señor para que suba volumen. Y yo le digo, venga, ese criterio que usted está manejando es una resolución de la administración municipal. ¿Y dónde dice, y dónde está aplicando usted la norma superior que dice que la prevalencia del interés colectivo sobre el individual? Por favor, cuando interprete las leyes administrativas, no las interprete de abajo hacia arriba, interprete las de arriba hacia abajo. Primero la Constitución dice que el señor nos está perjudicando, que le baje volumen y se acabó el problema. Pero administrativamente estamos licenciando y que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Porque estaban discutiendo sobre un nuevo bar que estaba poniendo música y todo el barrio estaba ofendido porque no dejaban dormir. Yo le dije, arranquen interpretando la ley desde la Constitución hacia abajo, no de la norma administrativa, facilista hacia arriba, porque entonces nunca van a llegar a revisar la Constitución. Habría que llegar a una tutela, pero arranque desde arriba. Las cosas funcionan cuando yo arranco desde la norma superior. Nosotros lo que hicimos en esta investigación realmente fue utilizar las fortalezas que nos daba la Constitución y la ley, y era que teníamos ciertas libertades, cierto margen de acción. Voy a mostrarles, espérenme, a mostrarles los dictámenes. Bueno, porque no alcanzamos a analizarlos todos. Cuando el proyecto se presenta, arranca Richard, se une al equipo, formamos equipo con Oscar, pero Richard y yo estábamos haciendo este trabajo pesado. Y posteriormente, Richard llama a Oscar, Oscar se vincula, la da toda, le entregamos a Armenia, pero cuando le entregamos a Armenia, se rompe el molde. Armenia lo visitamos Cali, Pereira y Armenia, proponiéndoles que esas tres capitales, esas tres seccionales se unieran a nuestro esquema investigativo. En Cali me dijeron, no, usted deje meterse en lo que no le importa, luego yo no vine aquí a que me digan qué hacer. Vamos a Pereira, Richard y yo, y en Pereira, sí, vamos a revisar, claro que sí, 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 nunca hubo una respuesta.
En cambio, cuando visitamos Armenia, dice Carlos Hernández, yo estuve en su oficina hace 3 o 4 meses, usted me contó esta historia y estuvimos buscando casos del doctor Álvaro Vivas. Me dice, tenemos unos casos, encontramos 3 niños que fueron hallados detrás del Museo Quimbaya. Queremos trabajar con usted, vamos a seguir trabajando. Y yo, perfecto. 15 días después de esa visita, desaparecen los niños de Génova, Quindío, y los encuentran. Y el doctor Álvaro Vivas me llama y dice, Carlos Hernández, tenemos esta situación, se acaban de desaparecer unos niños, yo mismo voy a ir. Ahí es ese momento, el caso Génova es cuando nace la cadena de custodia en Colombia, pero nadie lo reconoce. Es cuando Álvaro Vivas trae ese modelo que utilizaban para narcóticos y lo universaliza. Cuando a mí me llevan las evidencias a Buga, me traen, ¿y estos papeles qué son? Entonces el doctor Vivas estaba creando un modelo, yo no sé eso de dónde lo sacó, pero funciona. Ah, venga, le firmo la cadena de custodia. No importa. A partir de ese momento, Álvaro se apersona de la investigación y me dice, Carlos Hernán, déjeme manejar la investigación. Lo pienso, le entrego la investigación. Y empezamos a trabajar. Richard y yo trabajábamos con el doctor Álvaro Vivas. Él tenía a Harold Mauricio Sánchez y tenía a Aldemar Durán y otros investigadores que siempre trabajaron con él, pero él tenía su equipo de confianza. Éramos seccional Quindío con Buga y el proceso fue creciendo. Entonces ya empezamos, todas estas tablas que yo les mostré se le empezaron a compartir. Y wow, ¿y cómo obtuvieron, doctor? Botándole corriente. Aquí no hay de otra, no salir a la calle, buscar la información y procesarla como sea, pero hay que obtener datos. Es decir, estábamos cogiendo limones ya exprimidos y volviéndolos a exprimir. Estábamos sacándole zumo a las pepas de una papaya, por así decirlo. Estábamos exprimiendo la información que ya nadie veía. Había que sacarle el sustrato, la esencia a todo, hasta la mínima expresión. Y empezaron a salir cosas. Cuando Álvaro Vivas descubre esto, me dice, lo primero que yo voy a hacer, ya habían hecho la inspección judicial de los casos de Génova, dice, yo voy a mandar mi gente. Él no me lo comentó después de los resultados. Voy a mandar oficios a todo el país, a todos los departamentos. Pero aún así la respuesta no llegaba porque tenían, en cada seccional tenían que buscar qué fiscalías tienen en el municipio de tal o en el municipio secundario, terciario o cuaternario. O sea, los directores de fiscalía tenían que oficiar a todos sus municipios para que todos los fiscales se pusieran a revisar. No, pues si yo tengo un juicio, no, pues que yo no puedo. Entonces quedaba en la disposición del tiempo libre de cada fiscal ponerse a buscar libros radicadores de los últimos 10 años, una labor difícil. Aquel que no tuviera trabajo se sentaba y lo hacía, pero el que tenía 2.000 o 3.000 procesos, decía, no, yo no puedo hacer eso, no puedo delegar a nadie que se ponga a buscar en un libro radicador qué es lo que aparece, porque es que el trabajo era buscar en libros radicadores la palabra niño, niño homicidio, NN o identificado, pero niño. Pasaron 3, 4 meses y las respuestas no llegaban. Entonces Álvaro Vivas le dice, no, nos va a tocar visitar, vamos a tener que poner a todo el CTI de Armenia a visitar todo el país, a buscar nosotros mismos. O sea, lo que Richard se había demorado 7 u 8 meses, él iba a tener que utilizar a todo su equipo humano para hacerlo en todos los departamentos. Eso era técnicamente imposible. De pronto, hacia finales del 98, sí, finales, hablamos de mediados de noviembre, llega una respuesta de Tunja. Nos dice, sí, tenemos un caso registrado aquí en el año 2000, en el año 1996 y el caso lo conocemos como el caso, como no se han presentado ni antes ni después, hablamos que será un factor a mirar, casos antes, casos después. Pero en Tunja aparece un solo caso, Ronald Quintero Delgado. Entonces Álvaro llama a su equipo investigativo, venga Harold Mauricio, venga Aldemar, váyanse con fulanito de tal, váyanse para Tunja. Doctor, pero es que ¿y la plata? No hay viáticos, tome la plata. Yo pongo la plata en la camioneta del director. Él se quedó andando a pie y les dio su camioneta y les dio la plata para los hoteles y les dio la plata para los hospedaje y la comida. Se fueron para Tunja y cuando llegan a Tunja, en Tunja les dicen, sí, tenemos un caso así. Les muestran el caso y al revisar el caso empiezan a ver la historia. Un niño que se la pasaba en una zona céntrica, un niño conocido por el pueblo, y de pronto se desaparece, lo encuentran 3 días después a 1,5 kilómetros afuera en un monte, fuera de la ciudad, una ciudad fría. Pero como Tunja es una ciudad fría, el cuerpo estaba preservado, pero las lesiones, el cuadro del sadismo que fue expresado en ese cuerpo de ese niño de Ronald Quintero Delgado permitió que el caso se mantuviera vivo. Es decir, el dolor de la gente al saber que el niño había sido violentado, inclusive la bicicleta del niño estaba ahí al lado.
El niño no había aparecido cuando alguien dice a las autoridades que están buscando desesperados al niño, lleva 6 horas desaparecido, 12 horas. Ah, vea, yo a ese niño lo vi con un tipo con una muleta, empieza a averiguar la policía y encuentran que en un hotel cerca de la plaza de mercado había un tipo con una muleta, lo habían visto, van y hacen las diligencias y encuentran el tipo. Lo capturan y dice, acompáñenos. La policía podía hacerlo, estábamos hablando del año 1996. Se lo traen, lo meten a la cárcel, lo meten, o sea, preventivamente. ¿Usted cómo se llama? Bonifacio Morera Liscano. ¿Usted dónde es? Ah, no, yo soy de Génova, Quindío, no, no, yo soy de aquí, yo soy quendiano, no pasa nada. Pero el policía que lo retiene dice, el cuerpo no ha aparecido. Venga, es posible que el niño esté muerto, pero si este lo vieron con el niño, recójale la ropa, a ver qué aparece. Cuando llega la noticia del hallazgo del niño, 3 días después. Justo cuando tenía que dar la libertad, le cambiaron la ropa, pero el tipo se cambia de ropa y le entrega la bolsa al policía y le dan la libertad. Cuando le dan la libertad, uno de los internos le dice, el tipo se las hizo a ustedes, ¿por qué? Porque resulta que él se cambió toda la ropa, pero los zapatos no se los cambió, se quedó con los zapatos de él. ¿Cómo así? ¿Y usted por qué dice? Porque esos zapatos tenían sangre. Miércoles y lo dejamos en libertad. Pero como la mamá y la tía del niño andaban desesperados y le dijeron, si usted le hizo algo a mi hijo, me lo va a pagar. Y el policía no lo trató cariñosamente. El tipo 2 días después vino a la personería a formular denuncia por amenazas de muerte. Y cuando formula la denuncia por amenaza de muerte, da su nombre, Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido en Génova, Quindío, en el año 56, de 51 años en ese momento. 51, 50 años. Perdón, 40 años. 40 años. Eso quedó en el registro, formula la denuncia, el tipo se va. Cuando los muchachos de Armenia llegan allá y revisan el registro, usted me deja ver el expediente, el fiscal dice, tráigame una orden. Entonces traen la orden, la doctora María Lini Naranjo, fiscal octava de vida, manda la orden para que le permitan inspeccionar el proceso y revisan las fotografías. Y cuando encuentran las fotografías de ese álbum fotográfico que era impreso en papel, no digital como hoy en día, miércoles, doctor Vivas, mire lo que acabamos de encontrar. El tipo se llama Luis Alfredo, es el mismo que primero se registró como Bonifacio Morera y aquí viene y formuló la denuncia como Luis Alfredo Garavito Cubillos. El tipo es cojo de Génova, Quindío. Acuérdese que tenemos un caso de hace 3 meses de Génova, Quindío, eh, y el tipo está denunciando a la mamá. Pero resulta que revisamos el caso y el niño de aquí, Ronald Quintero Delgado, tiene las mismas perforaciones de José Noé y de los otros 2 niños de Noé. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y qué se sabe? El tipo no le dieron libertad, nadie sabe. El tipo le dieron libertad y se echó a perder. Año 96. Pero traen la información de que nació en Génova, Quindío. Entonces, cuando ellos llegan llegan a Armenia, al otro día, después de esa sesión, ese viaje de relámpago de 24 horas, llegan, Álvaro les dice, necesito que se me vayan para Génova y me busquen los registros donde sea, de cualquier persona de apellido Garavito o Cubillos. Aquí viene la historia más impactante. Cuando Álvaro Vivas hizo la diligencia de los niños en el 17 de julio del 98, él me llama y me dice, Carlos, usted me analiza las evidencias. Yo le digo, doctor, mándemelas. Cuando yo analizo las botellas, lanzo una premisa y digo, doctor, estas botellas, ¿qué tan antiguas son del pueblo? Es decir, voy a ir a la empresa Vincorte en Jumbo, voy a averiguar de las estampillas, porque es posible que estas botellas lleven 10 años en vitrina y alguien pueda conocerlo o alguien pueda acordarse quién en la tienda del pueblo, en la última cuadra, alguien hizo la compra de aperitivo de la corte. Me vengo, la empresa me regala las etiquetas y sí, esas botellas tienen la última etiqueta con la que se está comercializando. Y le pregunto al gerente, el doctor Willy Evers, le digo, doctor, ¿cómo es la comercialización de usted? Me dice, nosotros le entregamos todo nuestro producto a Distribuciones Playas, que es nuestro distribuidor. Ellos reclaman los sellos, las estampillas en las gobernaciones y colocan las estampillas y se llevan las del Cauca para el Cauca, las de Risaralda para Risaralda, las de Antioquia para Antioquia y ellos se encargan de distribuirlo. Nosotros entregamos toda la producción. Cuando él me dice eso, yo me regreso a Buga y al revisar las botellas, algunas tienen tapas. Se encontraron 3 botellas en las escenas. Cuando estoy mirando las botellas, digo, entonces son el último lote y ese último lote tiene que ver, o sea,
pues no estaban en el pueblo en una vitrina 20 años. Y cuando miro la tapa de la botella me encuentro la sorpresa. Sello de renta de Risaralda. De Risaralda. Estamos en Génova, Quindío. Entonces pido un mapa y digo, mapa, Génova, Quindío está a 20 minutos de Armenia. Y de Armenia a Pereira hay 40 minutos. Y no existe ningún pueblo intermedio. Hay laterales, pero no intermedios. Llamo al doctor Viva, le digo, doctor, el asesino de los niños viene de Pereira. ¿Cómo así, Carlos? ¿Usted por qué sabe? El sello de rentas de Risaralda. No existe otro municipio, no la pudo haber comprado. Es decir, las compró mínimo en Pereira, llegó a Armenia y en Armenia cogió el bucecito o la bucetica para Génova, Quindío. ¿Cómo así, Carlos Hernández? Sí, doctor. Eso ocurrió entre el mes de julio y el mes de noviembre con el hallazgo, pero con la labor de los investigadores a raíz de lo de Tunja, cuando traen la información, ellos encuentran en la alcaldía un registro de población que dice que hay una familia Cubillos en la vereda Río Rojo y se van y hacen la labor y localizan la finca. Localizan la finca, pero llegan como, están haciendo un censo poblacional. Y la familia, venga, siéntese, tómese el juguito, venga, tómese el sancocho, se quedan charlando. Nosotros estuvimos, uy, aquí mataron unos niños, eso fue horrible, ¿verdad? Y oiga, y aquí es que matan muchos niños, no, eso no es normal aquí. No, pues para esa época teníamos un primo de nosotros que es más cascarrabia, estuvo por aquí, eso estuvimos tomando trago y él nos estuvo hasta cocinando y no sé qué cuentos. Cuentan la historia, ellos no saben de qué están hablando. Cuando dicen, oye, es que, y él le dice, y es que el licor aquí es muy difícil de comprar. Dijo, no, pues él cuando viene por ahí cada 2 años trae eso de Pereira, él vive en Pereira. Oiga, ¿y ustedes qué hacen con la basura aquí? No la tiramos en ese hueco allá atrás de la cocina. Señora, nosotros somos de la fiscalía. Necesitamos inspeccionar esto. ¿Usted nos permite? Claro, bien pueda, pues yo no sé. Cuando van y sacan las botellas estaban allá enterradas. Enterradas debajo de una cantidad de basura. Y cuando revisan, dicen, doctor, tenemos las botellas que Garavito dejó aquí en la casa de la familia. Y justamente la familia nos está confirmando que estuvo entre el 14, 15, 16 y 17 de julio, preciso en los días que desaparecieron los niños y fueron hallados. Y cuando los niños aparecieron, al tipo le entró el desespero porque iba a buscar más. Él estaba de cacería. Vénganseme ya para Armenia. Se traen las botellas y les dice, váyaseme ya para Buga. Y me le lleva esto a Carlos Hernández. Me lleva me llaman a mí, o sea, eso ocurre en la tarde, a las 4 de la tarde me llegan, Carlos Hernández, que para allá van los investigadores, por favor, recíbamelo, listo, doctor, yo lo espero. Estamos hablando de finales de año. Cuando los investigadores llegan, Carlos, es que el doctor Vivas te manda esta botella. ¿De dónde la sacaron? De una finca. No te podemos contar, pero vienen de una finca. Estamos de una finca. Entonces déjemela, yo la reviso. Me quedo trabajando hasta las 7 de la noche y comienzo a hacer el mismo proceso de análisis de las botellas que se habían hecho 3 meses atrás con las de la escena, pero estas venían de una finca. Hago el mismo análisis, miro las estampillas, coinciden y cuando miro las tapas, dos de las botellas tenían tapas. Y cuando digo sello de rentas de Risaralda, los números de serie son secuenciales con los de la escena. Pues puta, lo tenemos. Teníamos la prueba reina. Las botellas en la casa de su familia tenían los números consecutivos 00000001, 02 y las de la escena eran 3, 4, 5, 6 y 7. Era la prueba reina. Por eso el caso de Armenia era el caso más sólido. Eso nunca lo supo el mundo. Pero solo desde mi óptica de analista encontré la prueba reina. ¿Cómo la materializo ahora? Un informe, doctor, no le voy a hacer un informe. Se lo voy a contar. Es el as debajo de la manga. Si lo escribo en un informe y en algún momento él lo conoce, va a tratar de naturalizarlo. Ese es nuestro secreto entre Buga y Armenia. No lo puedo escribir, es secreto. Y nadie puede tumbarlo, porque la prueba está. Se hizo ese informe y no se expidió hasta que ya el caso hubiera tomado más fuerza. La última semana de noviembre y primera de diciembre de 1998, ¿qué horas tenemos? Bueno, vamos bien. Del 98 llega la noticia del hallazgo de 12 niños en Pereira, en el sector de Gama, en el sector de Nacederos.
A Richard le llega el run run y me dice, Carlos, acaba de pasar esto, acaban de encontrar 12 niños en el sector Llanacero, yo no sé dónde es. Le digo, vámonos para Pereira ya. Me dice, no, me dijeron que ellos no quieren, que a nadie, que no le han contado a nadie, que no quieren que nadie se dé cuenta. Yo, pero ¿cómo así? Pero es que como a uno le aparece, hace 6 meses los visitamos y les dijimos que estuvieran pendientes porque había un asesino suelto y casi nos ríen en la cara. Es que es absurdo, me dice, no, pero no generemos un conflicto. Y yo le dije, listo, me aguanto el estartazo. 15 días después, ya principios de diciembre, vuelve Richard a la oficina, me dice, Carlos, te traigo un chisme. Yo, ¿qué pasó? Me dice, imagínate que en Pereira encontraron 13 niños. Yo, eso ya me lo habías dicho. Me dijo, no, son 13 más. Son 12 hace 15 días y 13 más ahora, son 25. Ahora sí están llamando, están desesperados, asustados, que no necesitan allá. Yo le dije, nos vamos ya. Llegamos a Pereira, revisamos, nosotros lideramos básicamente, Armenia y Buga lideró todo la zona de guerra, de trauma en Pereira. Al otro día llegó el director nacional, eso les supo apoyo a todo el mundo. El director nacional reunió a 7 departamentos, directores administrativos, directores de fiscalía y directores del CTI. ¿Cómo es posible que yo me entere que hay un asesino en serie matando niños por toda Colombia? Por un investigador de un pueblo como es Buga. Y ustedes que se ganan cada uno 5 veces más el sueldo de él, ni siquiera se dan cuenta dónde están parados. El que quiera renunciar le acepto la carta. Eso le supo cacho. Fue una vaciada. Obviamente yo era el héroe, pero me echó de enemigo a todo el mundo. Todo el mundo me odiaba así. Ahora trabajando. El hecho fue que lo demostramos la incidencia del hecho. El director ya entregó la reunión al segundo o tercer día. Álvaro expuso todos los elementos que ahora les estamos contando, menos el hallazgo de Tunja con Génova, porque se le rieron en la cara, se burlaron. Todo esto es trata de personas, o rituales satánicos, o tráfico de órganos, o vendetas entre organizaciones. Pero venir a hablar de asesinos seriales, y Álvaro les dijo, perdóneme, es que son 25 niños en su patio. Nosotros tuvimos 3 niños en Génova, Quindío. Carlos Hernán tuvo 5 niños en 2 periodos de tiempo, 5 niños en Buga, pero es que ustedes tienen 25 niños y hace 3 años tuvieron 12 más. Ustedes tienen 36 niños muertos en la ciudad y aquí los únicos que saben de esto, pues no vamos a entrar en conflicto, pero para nosotros es un asesino serial, los estamos invitando a que no entiendan. Prácticamente se nos rieron en la cara. Esa noche trabajamos recopilando información. Fue una sala de crisis y empezó a llegar gente del Tolima, gente de Antioquia, gente de todo el país. En ese momento éramos aproximadamente 8 departamentos enmarcados en esa área de crisis. Alcanzamos a empapelar la oficina de investigaciones, se colocaron cartulinas y empezamos a colocar, me dicen, ¿cómo lo organizamos? Organicémoslo por departamentos y luego lo organizamos por la fecha de los hallazgos y hacemos la lista, esas bases de datos que yo les acabo de mostrar, pero entonces lo vamos a hacer de otra manera. Cuando ya lo hicimos de esa manera, cuando terminó la reunión con el director nacional hacia las 5 de la tarde, se me acercó la que en ese entonces era la jefe de la Oficina de Información y Prensa y me dice, ¿usted cómo es de atrevido? ¿Cómo se le ocurre armar semejante escándalo, hacer venir a un director nacional? Doctora, pero es que estamos hablando de 25 niños. Yo no sé, yo no le puedo demostrar, no tengo cómo demostrarle que pero son 25 víctimas, por Dios. Es que esto no es un tema de que la estoy embarrando haciendo venir al director nacional, es que ahí están los muertos. No, esto es muy grave, esto va a tener consecuencias. A la 1 de la mañana la señora estaba llorando en esa sala de crisis. Me dice, esto es inabordable. Yo le dije, doctora, ahora sí me entiendes, usted tenía razón. Hay un asesino serial. Solo que Pereira se estaba dando cuenta en ese momento el problema tan grave que tenía. Ya tenían 36 víctimas. Mientras Génova, Quindío, Armenia y Buga tenían 2 años y medio de adelanto de ellos. Les habíamos advertido, pero no escucharon. Rodaron cabezas, obviamente. Termina esa sesión, la lista sobrepasaba 140 víctimas esa noche. Y ya nos retiramos, ya se distribuyeron tareas, ahí es cuando vinculan a Pedro Pechuga, que comentó el doctor Oscar. El 6 de enero de 1999, tan solo 20 días después, es hallado en Tuluá, perdón, en Palmira, Valle del Cauca. Palmira, aquí a 27 kilómetros.
es hallado un niño en un cañaduzal que no estaba programado para quema. A ese niño le hicimos los análisis de las botellas, de unas gafas que aparecieron, los zapatos, y fue donde descubrimos que posiblemente el asesino se había quemado. ¿Por qué? Porque dejó los pantaloncillos, porque dejó la camisa, porque quedaron las gafas, porque habían 179.000 pesos, y todo ese análisis nos permitió, por el análisis del calzado, determinar que esa persona era coja, que era diestra por la lesión en el cuello. Y van a tener ustedes la primicia de conocer algo que ha sido secreto por 25 años. El dictamen más trascendental en la historia del caso Garavito, que es el análisis de, a ver si es este, no, ponencia no, no es la ponencia. No, ponencia no. Cancelar, cerrar, no guardar. ¿Qué es el análisis de las evidencias más trascendental que se ha hecho, podría yo decir en Colombia, sobre análisis de evidencias? Porque es que en Colombia se nos volvió paisaje el que si no hay un dactilocopista, no se analizan las huellas. Que si no hay un experto en huellas de pisada o lofoscopista, entonces no se analizan. La pregunta es, ¿en Colombia existen botellólogos? No, no hay botellólogos. ¿Cordonólogos? No hay cordonólogos. En Colombia existen, ¿se alcanza a ver? ¿Sí se ve? Sí, señor. Perfecto. En Colombia no hay expertos en vasos, en Colombia no hay expertos en billetes, pues la República y los cajeros del banco. Pero miren lo que encontramos, un par de botas Brahma. ¿Hay experto en botas Brahma? No hay. En zapatos mocasines no, en billetes no. Se encuentra una bolsa conteniendo fibras de origen sintético, como estaba amarrado el niño, un segmento de tela, al parecer residuos de media, con estampado tiras cómicas, un destornillador o desarmador de pala, un fragmento de tela estampada y quemada constitutivo de pantaloncillos pequeños con presencia, un pantaloncillo de tela estampado recubierto con moho marca Dijon, talla 28, uso embarrado. Pero esta talla 28 me está diciendo que esta persona debe estar en una talla no superior a 1,65 m y es de con textura delgado. Fragmento de plástico de color blanco derretido y con material de origen vegetal adherido. Pues resulta que 26 años después me di cuenta que era la caja de dientes de Garavito. Imagínense. 26 años, lo supe hace 3 meses, que ese pedazo de plástico era la caja de dientes. Un encendedor marca Mega, de color azul violáceo, partido y embarrado, que al analizarlo nos demostró que él se puso a golpear el encendedor y fue cuando tuvo la descompresión de gas, cuando tenía una vela encendida, y por eso fue el incendio. El niño ya estaba muerto, pero él estaba embriagado total y se puso a golpear el encendedor y lo fracturó. Y fue ahí donde se quemó, y ahí fue donde cometió el peor error de su vida. Una lata pequeña de vaselina que nos decía obviamente que había un acceso carnal, residuos varios de materiales indeterminados quemados, nunca supimos qué era, y los anteojos. Se hace el análisis de cada uno, pero cuando llegamos al análisis de los zapatos, encuentro algo inusual, lo consulté con un ortopedista, y es esto, que siempre nosotros tenemos un punto de apoyo cuando caminamos. Sean los pies chapines, sean los pies abiertos o sean paralelos, siempre tenemos un punto de contacto. Y lo correcto es como este que tenemos al lado que dice pie izquierdo, pero el del lado derecho tiene dos puntos de apoyo, los ángulos no coinciden, solamente midiendo cada centímetro, midiendo la altura del tacón, cada centímetro la altura del tacón, y eso nos arrojó que había un punto de contacto doble punto de contacto. Cuando hablo con el ortopedista me dice, lo que pasa es que esta persona es coja y gira el pie al asentarlo. Miércoles, claro, esta persona es coja. ¿Pero por qué? O sea, traumatismo, cáncer, una patada, una fractura. Me dijo, no lo podemos saber, pero la persona camina girando el pie. Y me lo dice un traumatólogo que hoy en día tiene 92 años. Descubrimos que era cojo, pero al medir las características del zapato eran coincidentes con el pie de una persona. Miren lo que dice aquí, que calza entre 37 y 38. Encontramos unos billetes y cuando yo mandé la consulta al Banco de la República, todo el mundo se me rió en la cara. ¿Y eso para qué? ¿Son billetes? Pero cuando el Banco de la República me contesta, me dice, no, tiene que darnos la fecha de emisión de los billetes para poderle decir dónde se pusieron en circulación. Sorpresa, lo vuelvo a enviar y cuando me mandan
La respuesta me dicen lo siguiente: los billetes estaban quemados, pero teníamos números de serie y fecha de emisión, estos parámetros. Cuando me sale esta lista y llevo toda una tabla, nos damos cuenta de que el 65% de los billetes venían de Nariño y Cauca. Es decir, que venían en la maleta o en el bolsillo de alguien. Es decir, o la víctima o el victimario, porque los billetes estaban debajo del cuerpo. Venían con los billetes en el bolsillo. Víctima o victimario, o los dos. Entonces empezamos a revisar, y esto fue lo que nos abrió la mente para darnos cuenta de que en el Ecuador había casos. Imagínense, departamento del Nariño, 8 del resto de los billetes, solo Nariño. Y estábamos en Cali. Estamos en Palmira, a 27 kilómetros de Cali, donde solo aparecieron 4 billetes. Billetes de Cartagena por la rotación de billetes. Cuando ustedes se van de viaje, llevan billetes en la billetera. Pero si van a llevar, si van a gastar mucho dinero, pues llevan la tarjeta y hacen el retiro. 11 billetes venían del suroccidente, pero 8 de esos billetes venían de Nariño. Eso ya nos decía algo claro. Fibras sintéticas, segmentos de fibras. En esencia, no hubo un solo elemento que no se analizara. Pero ¿de qué sirve que lo analicen 10 personas si cada uno piensa por su lado? Este análisis yo lo he venido haciendo desde hace 25 años y lo denomino análisis integral de evidencias. Ninguna persona en Colombia lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nos enmarcaron a los protocolos y entonces un morfólogo no puede hacer un análisis de un destornillador porque es que usted es morfólogo. Perdón, pero yo soy analista. Entonces, nos hemos enfrascado a mirar las limitantes de los protocolos y las guías de elaboración y se nos olvidó que el análisis estructural de la evidencia debe ser integral. Y yo los invito a que si ustedes hacen un laboratorio de criminalística asociado con criminología, hagan un laboratorio donde cada investigador sea integral. Yo no tenía que ser un experto en destornilladores para saber que es un destornillador de pala pequeño con mango plástico amarillo de 6 centímetros de longitud. Es decir, con una regla puedo tener esta información. Oxidado sucio con rastros de pintura amarilla en el mango. El instrumento se encuentra tallado ampliamente en su mango, lo que indica un amplio uso del mismo. No posee marca ni estampado que sugieran su fabricación. El poco desgaste de la pala sugiere el poco probable uso de tipo profesional, o sea, muy poco uso como destornillador, de pronto como palanca. Se encuentra el eje metálico del destornillador con una leve flexión, lo que demuestra, o sea, ¿se necesita un estudio en la NASA para poder decir esto? Pregunto yo. Yo consideré que no. No necesitaba un estudio, solo necesitaba ser observador. Pantaloncillo pequeño, que sabemos del niño, pantaloncillo marcadillo en talla 28, nos coincide con la edad. Y al final del estudio, el encendedor, vamos al final. Este es el mejor estudio de análisis integral de evidencia de toda la secuencia del caso Garavito. Y es considerada la primigenia del modelo que proponemos nosotros, que es el análisis integral de evidencias. El análisis de las gafas. Voy donde Natalia Giraldo, que es la optómetra que yo conozco en Buga, y me dice: Carlos, esto no viene de un laboratorio. Estas gafas son compradas en el almacén Agáchese, se consiguen a 10.000. Hoy en día se consiguen a 20.000 pesos. En esa época valdrían por ahí 2.000 pesos. Pero las características es que él repite siempre el modelo. Resulta que cuando se capturó le encontraron una fotografía con las gafas, pero si nosotros teníamos las de la escena, las otras no eran. Y resulta que el análisis de esas gafas, las de la foto contra las de nuestra escena, dicen, son distintas en ángulos, en composiciones y en las manchas, pero es el mismo fenotipo de gafas tipo Gobe, de carbono ligero, imitación Carey, y tiene que tener la misma fórmula, lo que quiere decir que entre miles de materiales, miles de diseños, perdón, miles de colores, él tiene la predilección siempre por el mismo estilo. Se le perdieron las de la escena de Palmira y cuando las sacó las consiguió iguales. Entonces convertimos una prueba negativa o un resultado negativo de uniprocedencia, lo convertimos en una victoria. Donde dicen el conjunto de elementos puestos y todo. A ver, nunca certeza. No, espera, ya hablo de las gafas. Yo hago un balance sobre las gafas. Miren toda la cantidad de conclusiones. Consecuencia: ante la presencia de fuego es probable que el agresor se retirara de la escena. El abandono lo mismo sugiere la retirada rápida. La presencia de ropa interior que estaba desnudo, pero el de las gafas es interesante. El estudio de zapatos, gafas, pantaloncillo, manilla de lana.
Encendedor apuntan a una persona de sexo masculino de talla media, delgada, entre 1,63 y 1,66 de estatura, quien calza 37-38 con posible lesión o trauma de la función motriz verificable clínica radiológicamente, posible espondilosis en tarsos y metatarsos, juanetes. Quien maneja dinero, pero su presentación personal corresponde a una persona de extracto socioeconómico bajo o bajo medio, trabajador de economía informal o subempleado. Su edad puede oscilar entre los 40 y 45 años. Aunque no se hallaron cigarrillos, colillas o similares, cabe la probabilidad de que sea fumador. Usuario de gafas permanentes, quien por ilicitud prefiere el uso de arma blanca y actúa con planeación previa. La presencia de 179.000 pesos en la escena orientan a que la víctima no es de extracción popular y el agresor maneja cantidades moderadas de dinero. La incidencia porcentual de billetes emitidos en el departamento de Nariño deja expuesta la posibilidad de que la víctima o agresor provengan de dicha región de la geografía nacional. El estado de movilización de la víctima hace pensar de manera subjetiva que esta fue introducida al cañaduzal mediante engaño. Por eso es que decimos que el niño aceptó el juego de ir a beber con él, luego de lo cual se utilizó la violencia. La presencia de la ropa interior de zapatos y del niño, así como los pantalones, gafas y zapatos de adulto demuestran que se encontraban desnudos y que el abandono de lo mismo sugiere una retirada rápida del agresor ante probable peligro para la licitud del hecho, ser descubierto o para la integridad personal. En consecuencia, y ante la presencia de fuego, es probable que el agresor se retirara de la escena desnudo, semidesnudo, armado con arma blanca y lesionado por fuego o asfixia. Conclusión. Recomendaciones. Se recomienda investigar en todos los centros hospitalarios de la región, en un radio no menor a 200 kilómetros, con centro de la ciudad de Palmira, registro de atención médica de urgencias por consulta externa a pacientes quemados o con síndrome de asfixia por inhalación de monóxido de carbono o humo. Con posterior a la fecha del registro del incendio no programado del cultivo de caña, que fue el 4 de enero. Nunca se hizo, nunca. Y miren lo que les digo, nunca se hizo. 4 niños más murieron porque al responsable de esa investigación no se le ocurrió mandar el oficio a todos los hospitales. ¿Entienden la responsabilidad ética? No, que me voy a poner a mandar oficios a averiguar si alguien entró en un hospital, porque Pereira queda a 180 kilómetros de Palmira. A menos de 200 kilómetros hubieran reportado que ese día a las 7 de la noche el asesino entró con síndrome, con quemaduras de primero, segundo y tercer nivel. Aquí dejamos el tema, y es que, en esencia, la investigación criminalística y la criminológica implica explorar tu capacidad de análisis. Ya no vamos a seguir más con la historia. Hay un modelo que explica lo que es la investigación criminológica, pero podríamos, Daniel, programar cualquier día de esos en horario de clase, y los invito a que lo hagamos sin ningún problema, cualquier día, cualquier hora, una horita, y compartimos esa información del modelo de investigación criminológica extrajudicial con fines procesales, que es toda esta historia del caso Garavito llevado a una lógica conductual de cómo se tiene que manejar y cómo interpretar. Digamos que sería la propuesta nuestra para dentro de 20 años, si el país acepta que tiene que evolucionar doctrinalmente y mezclar los conceptos éticos con la aplicación de justicia, porque hay mucha pérdida de la ética. Ese es el concepto. Yo te propongo que para la próxima semana, una horita, que la organices con todos los muchachos, porque es algo valiosísimo. Así, ya por cansancio, porque necesito ir al baño, pero ese es el resumen de lo que es esa carrera tan hermosa que ustedes escogieron. Esa carrera que también ostentan, por ejemplo, nuestra querida amiga Cielo, que es la mamá de Cristian Camilo, a quien tengo aquí al lado. Venga para acá, salude. Cristian es mi hermano, un amigo muy querido, y está presente Cielo, que es la mamá, ella es fiscal, y vemos aquí a otras personas. Mi hermana iba a conectarse, mi novia está por ahí, o sea, hay varias personas. Yo compartí para que la gente... Contame. De hecho, tenemos también conectada en estos momentos a María Inés Guerra, a la doctora María Inés. ¡Oh! ¡Qué alegría! Hola, María Inés, qué gusto verte por acá. Te tocó conferencia, mija. María Inés. María Inés. Ella la veo conectada, además que de estar mirando para poder abrir el micrófono, pero ella está. A ver dónde la veo. Hola ahí. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo va, María Inés? Audio, el micrófono, doctora. Activa. En la pantalla, en la pantalla. En la pantalla hay un símbolo del micrófono, se pone en color gris. Si está en color rojo el micrófono, doctora María Inés, es porque está cerrado.
Hay que ponerlo. No se escucha, María Inés. ¿Cómo salió? Bacanísimo, ¿cierto? No te escuchamos, María Inés. Nada. No, yo no puedo. ¿Aquí? Desactiva el micrófono. Ah, desactivo el mío a ver si el de allá entra. Decime. Daniel, como administrador, ¿tú puedes activarla? De pronto. Ahí sonó. No, no me está dejando activarlo a mí. No, no. María Inés, desconéctalos del computador y los vuelves a conectar los audífonos. O si no, te puedes conectar por teléfono. Te puedes conectar por teléfono y te escuchamos de alguna forma. Conéctate por el teléfono. Regálenme un minutico, voy a una diligencia personal y ya vuelvo. Ya vengo, ya vengo. Sí, claro. Aprovecho entonces en este momento, muchachos, para recordarles la asistencia. Espero que ya la hayan tomado. Y incluso también recuerdo que al inicio de la sesión me habían pedido unos minutos un investigador de Estados Unidos. Si sigue conectado, sería el momento perfecto para darle los minutos a esta persona de Estados Unidos. En caso tal de que no, pues podamos también los demás participantes tener listos si tienen alguna duda o inquietud para poder entonces proceder con el cierre ya del evento. Esperemos un rato que Carlos vuelva a conectarse y se pueda solucionar también la conexión de la autora María Inés Guerra. No sé si de pronto alguno tiene alguna inquietud, sugerencia en estos momentos que quisiera compartir. ¿Alguna opinión, comentario, sugerencia? Este es el momento también oportuno para expresar esas sugerencias, comentarios, inquietudes. A ver si ahí me escuchan. Sí. Ahora sí, doctora María Inés, ahora sí lo escuchamos. Bueno. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes, la verdad. Creo que leí 6 veces, si no es más, el libro de Carlos. Como criminóloga, obviamente que uno lo primero que siempre tocan son temas. Yo soy de Argentina, soy criminóloga y criminalista, especializada en varias áreas. Pero siempre se tocó, yo recuerdo cuando estudié, eran los asesinos seriales, siempre Estados Unidos, poco en Europa, ¿no? Pero era Ted Bundy, muchos, el famoso Ted Bundy, bueno, Jack el Destripador, etcétera. Pero cuando comencé, yo quería algo de Latinoamérica. En Argentina tenemos el famoso petiso orejudo, que le dicen, que también mataba niños, pero no llegó a matar nunca la cantidad que cometió Garavito. Entonces,
cuando comencé a estudiar lo que era Garavito, leí muchísimos autores, muchos autores. Y como yo siempre digo a mis alumnos, es una cosa estar sentada o sentado y dictar clases, hablar, vociferar, y otra cosa estar trabajar en el campo, hacer un trabajo de campo, como lo hizo el doctor Carlos, ¿sí? Porque es fácil hablar, pero es más difícil llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, mis alumnos actuales ven mucha serie, CSI, toda esa serie, y los dejo que hablen, porque después le digo, pero ustedes ven mucha serie y a la hora de la verdad se van a encontrar con otras cosas. Van a tener que ir a una casa donde no se van a encontrar más mansiones, que van a ir con brushing, toda bien peinadita, con taco alto. No, te vas de joguineta, ambo, zapatillas, lo más cómodo que puedas, porque si tenés que correr, meterte en el fango o en el barro, meter la mano en una cisterna. O sea, todo lo que uno ve en la tele es mito. Al menos la realidad es otra. Es como decía el doctor Carlos, hay que meterse, estar, escarbar. Si te tenés que, hace 50 grados de calor y de noche tenés 3 grados bajo cero, y hay que estar bajo la lluvia, sol, el frío. Por eso cuando lo escuchaba a él y cuando leí por fin cómo fue la verdad de Garavito, porque todos hablaban que inclusive llegó hasta Chile a matar, después otros decían que llegó hasta Perú, que yo decía, pero había cosas que no me cerraban. Cuando comencé a leer el libro de Carlos, ahí dije, bueno, alguien que estuvo, alguien en primera persona que cuente las cosas y cómo son, porque no es fácil, vuelvo a repetir, y eso para todos los estudiantes. Agarrar un libro y decir, bueno, si vos andas para allá, para allá, para allá. No, calzate los zapatos, el borcego, y tenés que ir, ver, actuar, estar. Es fácil hablar, decir sí, porque estadísticamente sí, estadísticamente perfecto. Todo es lindo. Pero a la hora de la verdad, para trabajar, el trabajo de campo, todo lo que se lleva, lo teórico a la práctica, tenés que saber hacerlo. Y la única manera es actuar, estar en el trabajo, estar en el campo, ¿sí? Meterse donde hay que meterse. Y muchas veces, como dijo bien Carlos, por decir las cosas como son, en vez de encontrarte amistades, te encontrás enemigos. Es así. Acá en Argentina tenemos muchos casos que son silenciados o porque se quiebran con platita, con dinero, ¿sí? O muchas veces por miedo. Por eso siempre yo recomiendo a aquellos alumnos que recién se egresan de la carrera, nunca digan su vida personal. Si están casados, si tienen algo que lo identifique, sáquese. Cuando yo voy a hacer un trabajo nunca llevo, uno, que yo no estoy casada, pero cuando lo he estado, o sea, nunca llevo anillo, nunca digo que tengo hijos, no, nada, ni donde vivo. ¿Por qué? Porque enseguida te saca el criminal, más un asesino en serie. También perfila a su víctima, ¿eh? Ojo al piojo, como se dice acá. El asesino es tan perfilador como el criminólogo, ¿sí? Porque en el caso Garavito, no iba a agarrar a un niño sabiendo, a ver, habló Carlos, y Carlos sabe, ¿quién fue el que salió, pudo escapar de manos de Garavito? ¿Un chico de alrededor 14, 15 años o no, Carlos? Que podía defenderse, que pudo defenderse ese niño. No se te escucha, Carlos. Branferney Álvarez era el chico que se escapó y eso fue en Calarcán. Hoy en ¿Y día cuántos años tiene, tenía? creo que estaba en 14 años. Fue el chico que iba 14, a traer un gallo para una pelea de pollos y fue con el que el lo vio papá. Sí, en- exacto, exactamente. Y él fue, como dice bien Carlos, el que le comentó al padre y cuando fueron a agarrarlo a Garavito, ya no estaba más donde trabajaba, supuestamente, ¿sí? Entonces, si estadísticamente vamos a perfilar a las víctimas, porque eso ya va parte de la victimología, ¿sí? Porque hacemos perfilamiento,
dentro de la criminología es tan amplia, como yo le digo, que no se quede solamente con perfilar y análisis. No, hay que saber todo, geografía, teología, cultura, ¿sí? Parte textil, como bien decía Carlos, zapatos, moda, todo, como la manera de hablar, de escribir, más allá de la grafología, que es una cosa, lingüística forense, que yo me especialicé también en lingüística forense, que es otra cosa, que son los tonos de voz, la manera de expresarse, ¿sí? La grafología es otra cosa. Y es algo muy importante que dijo también Carlos, el tema de los dineros, los billetes, documentología, ¿sí? Bueno, tanto la criminalística como la criminología son una ciencia multidisciplinaria que deben trabajar en conjunto, ¿sí? No pueden estar separadas. Lastimosamente, sí o sí, una lleva a la otra y una depende de la otra, desde mi punto de vista. Es como siempre le digo a los chicos, ¿sí? Porque no podemos independizarnos los criminólogos o los criminalistas del médico legista o de un psicólogo forense, un psiquiatra forense. Entonces, son ciencias multidisciplinarias que se trabajan en conjunto. Y el criminólogo específicamente debe constituir una mentalidad muy amplia y no quedarse con algo. Tenemos que saber de todo, desde cultura, vuelvo a repetir, que es importantísimo, con su manera de caminar, de vestirse, ¿sí? Son pequeños, como yo digo, pequeños detalles que por más mínimo que se diga, no, ¿para qué voy a levantar este pedacito de papel? Yo soy una mujer que fumo, ¿no? Y el que fuma sabe que al menos la cajetilla, cuando uno abre, tiene el papel o plateado o dorado. Y tira ese pequeño papel que por ahí uno ignora, nos puede llevar a ahí está, ¿ves? Exactamente. Ese papelito que va ahí arriba, ¿sí? Lleva eso, nos puede llevar a grandes cosas. Entonces nada hay que ignorar. Las miradas, el tono de voz, ¿sí? Y fíjense ustedes que yo admiro mucho al doctor Carlos por el tema de que él, con todo el trabajo junto a Richard que hicieron en esos años, y lo tomaron hasta por loco, por qué se cree, cómo va a haber un asesino serial acá en Colombia. No, había terrible asesino serial en Colombia. ¿Qué pasa? Aquellas personas que dicen cosas que son, y por ahí molesta, nos tratan de locos, ¿sí? Entonces tenemos que tener una gran hazaña, una gran personalidad y por sobre todas las cosas respeto y diplomacia a la hora de encarar a aquellas personas que nos tratan así y tratar de explicar el por qué se llegó a tal cosa y justificar, tener un respaldo, por supuesto. Y con respecto a lo que es la cadena custodia, acá en Argentina tenemos hace años un manual de canal de custodia, ¿sí? Que es federal. Es el único que es federal, porque acá Argentina se divide en federal y provincial o la justicia ordinaria, le dicen. Entonces, cuando hay delitos complejos, como es el caso que dijeron, que dijo Carlos, que querían decir que era, por ejemplo, trata de persona, trata de órgano, que esto, que no. Seguía todo una metodología este individuo, una metodología. Si van un rango de edad de sus víctimas. Y con respecto a los cañaverales, yo le digo, ¿por qué no mataba en tal a tal fecha? Porque los cañaverales en qué época crecen, hay que hacer un perfilamiento de eso, ¿sí? Eso es perfilamiento geográfico. Entonces, hay que saber de todos, chicos, a la hora de estudiar. No es agarrar, es lo que vemos en la tele, ay, porque sí, yo voy a estar toda pitarrajeada, toda pintadita, zapato alto, me voy a entrar en una mansión, voy a ver, voy a agarrar y en un día te voy a solucionar el crimen. No. Sí, Carlos. María, si yo quiero hacer, con base en lo que tú estás diciendo, que hoy en día la gente tiende a pensar que la inteligencia artificial o que las máquinas lo son todo.
Nosotros en ese entonces teníamos el método Link, que es una metodología americana que interrelaciona cualquier cantidad de casos, y yo siempre lo he expuesto. ¿Y cómo le explico al método Link que los cuerpos fueron hallados en un cañaduzal que tenía entre 8 y 10 meses y el parámetro vegetación no existe? Es decir, es imposible que cualquier método de análisis, hasta de inteligencia artificial, analice hasta el más mínimo detalle. Eso nadie, ninguna máquina puede reemplazar la capacidad del ser humano. Pero esa capacidad del ser humano depende de algo, chicos. Nuestro hábito por la lectura. Si no leemos, estamos totalmente desconectados. Me sorprende María Inés que viene, María Inés es argentina, y en cultura, en Argentina el hábito de la lectura es muy normal, en Colombia lastimosamente no. Yo le obsequié el borrador, que tiene errores todavía, de mi libro, y en tan solo 10 días ya lo había leído 3 veces. En 10 días lo ha leído 3 veces, es decir, 3.3 Sí. días para leerse un libro de 600 páginas. Y hay gente a la que se, 666. y hay gente a la que se lo he obsequiado hace 8 meses y dice, no, después lo leo, después lo leo. O sea, yo perdí el chance de haberle obsequiado el libro a alguien. Entonces, debemos adquirir, lo dije mal, debemos adquirir el hábito de la lectura, conocer de vegetación, de clima, de medio ambiente, de astronomía. Si la lectura, es decir, cambiemos los canales de diversión que tenemos. Yo por lo menos no veo sino cómo funciona nuestro universo, programas de física, programas sociológicos, pero yo ponerme a ver un musical, no. No, no me desgasto con eso, no me produce absolutamente nada, porque lo que yo aprenda me sirve para cambiar vidas, es en esencia. Y hay que divertirse, claro, hay que divertirse, pero no centrarnos en cosas que el mundo nos está ofreciendo sobre la superficialidad, sino sobre la esencia. Y mientras más capacitados estemos, como dice María Inés, más capaces somos de resolver y de cambiar vidas. Sigue, María Inés. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, es verdad. 666 hojas tiene. Voy a corregir. Bueno, y es verdad, hay que ayornarse, porque siempre, es como digo, no nos quedemos con cosas del pasado. Sí, es perfecto saber del Lombroso, de todos los criminólogos, etcétera. Un poco de historia. Es importantísimo, porque hay que saber de dónde nace, ¿sí? Pero constantemente nosotros vamos a tener nuevos delitos, ¿sí? Tenemos delitos ahora, después de la pandemia, hubo muchísimo. Aminoró lo que son los delitos de la calle, pero aumentó los delitos intrafamiliares, violencia de género, femicidio, infanticidio, fratricidio, etcétera. Y hay que usar las palabras como corresponden, chicos, ¿sí? Porque hay muchas veces, es lo que yo por ahí me peleo acá con jueces o con fiscales, o con abogados, no es que me peleo, sino discuto, y digo, ¿por qué por qué en nuestra ley está la misma categoría en una pedofilia con un pederasta? Y hay una frase que se dice que el pedófilo nunca suele llegar a ser pederasta, pero un pederasta siempre es un pedófilo. Hoy en día se puede decir que un pedófilo suele ser un pederasta, termina siendo un pederasta. Mal o bien, o sea, por más que la víctima acceda, pero es con acceso carnal, ¿sí? Una violación con acceso carnal, accede la víctima, pero es menor de edad. En Argentina tenemos la ley que por más que un menor de edad de 17 años salga con una persona que tenga una diferencia de edad entre 5 a 6 años, es un pederasta, se lo considera, esa diferencia de edad, ¿sí? Pero hay muchas veces que no se juzga y no se pone, ¿sí? Y le dan 1 año, 2 años, y no es que acá no tenemos cárceles o penitenciarías de menor de edad, acá tenemos tipo escuelas, granjas que mandan a estos menores de edad delincuentes, que salen peores, lastimosamente. Y hay una cosa que hoy dijo Carlos, que yo siempre digo, y capaz que me juzguen, sí, obvio que me van a juzgar, me viven juzgando y prejuzgando, mal o bien, la verdad, pero es lo que yo pienso y lo que he analizado en todos estos años. El pederasta, el pedófilo, por más que esté 20 años, le den
15 años por buena conducta, sale y va a volver, es reincidente. Capaz que no todos estén de acuerdo, y está bueno debatirlo, pero reinciden. En Chile se hizo muchos estudios con respecto a la castración química. Me interesa. Cualquier falo, cualquier objeto fálico que tenga el individuo, va a volver a hacerlo, con el dedo, con un bolígrafo, con lo que sea, pero es reincidente. Entonces, hablando un poquito de todo, para no extenderme tanto, no se queden con lo que tienen, chicos. Siempre hay que estar un paso adelante de los delitos, ¿sí? Aunque es difícil, muy difícil, es difícil, pero estudien. Hay que estar constantemente ayornándonos, ¿sí? No nos quedemos con lo que pasó, sí, nos sirve un montón. ¿Para qué? Para poder decir no. En ese momento, Garavito espectacular. Ya perfilaban inconscientemente Carlos, geográficamente, psicológicamente, hizo todo lo que son la base de datos espectacular, a mano, a máquinas de escribir, ni máquinas eléctricas, porque después vinieron las máquinas eléctricas, ¿sí? Entonces, fíjense todo el trabajo que hizo Carlos y Richard y muchas otras personas para que en la actualidad podamos tener todo esto, ¿sí? Entonces hay que valorar, pero a la vez tenemos que ver y ayornarnos constantemente. Es decir, si hoy en día hay muchos delitos cibernéticos, muchísimo, lastimosamente. Constantemente hay delitos cibernéticos. Y es la nueva tecnología. Cuando comenzaron a aparecer lo que son Facebook, Twitter, después salió Instagram, después de mucho tiempo, ahí comenzaron, si vamos a hablar de pedófilo y pederasta, a captar a sus víctimas, ¿sí? Captación de víctimas. Ahora con los jueguitos que hay en línea. Los jueguitos en línea que hay hombres que se hacen pasar por niños o niñas para captar a esos niños. ¿Mm? Jueguitos que están en línea. Cualquier chico de 5, 6, 7, 8 años tienen un celular, le dejan que entre, por ejemplo, el Among Us, creo que es un jueguito, entran y comienzan a jugar y comienzan a hablar con otros y creen que son criaturas, que son niños, pero son adultos lastimosamente, y así hacen sus captaciones. Es decir, que el criminal también perfila a su víctima. Y volvemos a lo que dije de la víctima que pudo escapar. Se le escapó porque no estaba dentro del rango de las víctimas mayoritarias de Garavito. El individuo, el criminal, perfila a sus víctimas. Por ejemplo, a mí, si me ven vestida así o me ven que yo... Es algo que ellos tienen, es impresionante, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero uno separa el criminal y sabe si te puede robar o no. Sacarte la billetera, la cadenita. ¿Por qué? Porque te ven tu manera de caminar, si estás distraída, más cuando un femenino, si tenés el pelo largo, suelto, atado, cómo te parás, todo te perfila y dice, no, esta no, porque esta va a reaccionar. Mira a otra persona y ve si va a reaccionar o no va a reaccionar. Así también para abusos, para cualquier delito, todo es delito, ¿sí? Ahí después ya el juez decidirá de qué grado estará hablando los tipos de delitos, ¿sí? Acá en Argentina tenemos los indicios, evidencias y pruebas. Los indicios son cuando levantamos de la escena del crimen, tenemos escena primaria y secundaria, se levanta, hacemos el rotulado, dependiendo ya hablando un poco de criminalística, si son indicios biológicos o no biológicos, se va a envasar, ¿sí? O en bolsas de plástico, con hisopos, o en bolsas de papeles, etc. Se manda al laboratorio. En el laboratorio se ve si coincide o no con la escena del crimen, con la víctima o el victimario, y se pasa a hacer evidencia. Y es el juez el que decide qué evidencia pasa a ser pruebas, ¿sí? Son esas tres etapas que deben pasar acá en Argentina para que un indicio llegue a ser prueba. Y el que tiene la última voz es el juez.
Por más que el fiscal presente una prueba, puede ser rechazada. Por más que la querella, porque acá tenemos querella, que son las partes de la víctima, puede ser presentar prueba y puede ser rechazada por el juez. O el mismo fiscal presenta y dice, no, esa prueba no, porque el rotulado no fue firmado, fue abierto, tardó, pa, pum, pa. Es sumamente importante el rotulado, la firma, hora, fecha. ¿A quién se le pasó? Yo le pasé a Carlos. Bueno, Carlos, ¿quién le pasó? A Daniel. Daniel, bueno, ¿qué hora, qué fecha, qué firma? Y se va rotulando de mano en mano. No hay que dejar nada, ni un eslabón suelto, porque a la hora, cuando querramos presentar eso como prueba, estamos al horno. Tenemos que ser estrictos, tenemos que ser estrictos con nosotros, exigirnos, autoexigirnos, porque acá en Argentina, como decimos, cuando el que pone el gancho, que somos nosotros, la firma, después nosotros, no, porque la criminalista o la criminóloga o el criminólogo fue el que firmó. Ah, entonces llámelo, porque ¿qué pasó acá? Que no firmó o está roto el precinto y no firmó. No, y bueno, te sancionan, te pueden suspender. Entonces, chicos, cuando estudien lo que es criminalística y criminología, no es broma, ¿eh? No es tele. Estamos para servir a la justicia, somos auxiliares de la justicia. No somos jueces. Eso tienen que saber. Aunque tenemos ganas por ahí de decir, pero te fue y le vamos, porque inconscientemente, como seres humanos, sabemos que, por ejemplo, Carlos tenía su duda si era fulano o mengano, como él mostró esa extensa lista de individuos sospechosos. Y de ahí comenzaron a descartar, a descartar, a descartar. ¿Me explico? Pero somos seres humanos, sí somos seres humanos que tenemos sentimientos, razonamos, etcétera. Y hay veces que tenemos que saber usar el control para no juzgar y prejuzgar. Lo podemos hacer por dentro, pero no podemos llevar tampoco estos temas a la casa y hablarlo con la familia, ni con el amigo, ni con el vecino, ni con nada. Tenemos que cuidar nuestro trabajo, nuestra manera de pensar y qué opinamos sobre el caso hasta que se resuelva. Porque si no, también nos puede perjudicar a la hora del juicio, del procesamiento. Entonces, hay muchas cosas que para ser criminólogo y criminalistas tenemos que tener en cuenta. Saber tener control de nuestras conductas, nuestra manera de mirar, nuestro tono de voz. Hay veces que se van a encontrar con individuos que tal vez ya están detenidos y tengan que hacer o una entrevista o un interrogatorio. Que acá en Argentina al menos lo tenemos bien diferenciado lo que es una entrevista y un interrogatorio. Entonces, si vos vas a hacer una entrevista, tenés que ponerte a la par del individuo, por más que tenga ganas de sacarle el ojo con el dedo, sabiendo todo lo que hizo a un menor de edad, tenés que saber mantener la calma, porque el individuo se da cuenta. Si tenés esa rabia, esa ira por dentro, ¿sí? Entonces hay que bajar, ser meticuloso como ser humano y poder realizar esa entrevista o ese interrogatorio. Entonces, es saber controlarse uno mismo, ¿sí? Así que yo he tenido, acá trabajo con las penitenciarías cuando están por soltar a ciertos individuos, más cuando son violencia de género, abusos, pedófilos, pederastas, etcétera. Ese tipo de crímenes. Y yo digo, no, él no está apto para salir. No está apto, porque va a reincidir, fácil, va a reincidir. ¿Y cómo se hace los tipos de entrevistas? Bueno, cada uno tiene su técnica, ¿sí? La mía es siempre cederle el poder al individuo, que él crea que tiene el poder de ese diálogo que vamos a tener, de esa conversación. ¿Sí? Entonces le hago sentar en el escritorio del jefe, yo me pongo del otro lado y siempre dejo que tenga o una vista hacia la puerta o hacia la ventana para que cuando uno entrevista se dé cuenta cuando cuando una pregunta le incomoda. Y como sabemos, cuando te esquivan, ¿sí? Las miradas. Entonces, uno pregunta, ¿te puedo grabar? ¿Te puedo filmar? ¿Puedo tomar nota? Genial.
¿sí? Cuando también uno hace lo que son expresiones no verbales, microexpresiones, que son fantásticas a ver. Y ahí vamos también un poco a la medicina. Va todo de la mano. Fíjense ustedes cómo van todo. Una cosa te lleva a la otra, a saber un poco de lo que eso es medicina. Yo soy también diplomada en medicina legal y forense. Entonces, una cosa te va a llevar a la otra para poder estudiar y seguir perfeccionando. O sea, perfeccionando una manera de decir, pero tener más conocimiento del ser humano, ¿sí? Si uno mismo dice, yo no ni sé, ni yo a veces me reconozco, imagínense al otro si lo vas a reconocer. Entonces, hay que ir perfeccionando una cosa con la otra, la medicina legal y forense, la criminalística, la psicología, la geografía, la historia. La teología es sumamente importante porque Carlos también ha nombrado mucho el tema de ritos satánicos. Acá en Argentina tuvimos dos casos muy importantes de Ramoncito y Marito Salto, que sí fueron por ritos satánicos, lastimosamente dos nenitos de entre 11 y 10 años, y lastimosamente fueron ritos satánicos, que en el caso de uno no se le encontró el cuerpo, solamente algunas partes. ¿Y qué pasa? Eso es mucha teología, hay que saber de todo, chicos. No se queden con lo que tienen, ¿sí? Y les recomiendo el libro de Carlos, eso sí o sí, porque es algo impresionante. Y me río porque es verdad, o sea, en esos días leí, y bueno, ahora ya son 6 o 7 veces, porque hay veces que me acuesto y pienso, digo, ay, pero tal cosa, y cuando te queda en la intriga, porque yo voy marcando y escribiendo los costados. Y se lo dije a Carlos, bueno, cuando termine de sacarme toda esa duda, te voy a hacer una videollamada y le voy a preguntar todo, ¿y por qué tal cosa? Porque yo soy el porqué de las preguntas. Yo soy, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Siempre pregúntense, chicos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le llevó a hacer esto? ¿Por qué tal cosa? Para mí es la pregunta primordial en la criminología y la criminalística, más allá de las 7 preguntas de oro en la criminalística y la criminología también que tiene, pero para mí es el por qué. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué esta víctima? ¿Por qué con por qué con esta arma blanca, arma de fuego, ¿sí? Mecánica, estrangulamiento, asfixia, etcétera? No se queden con eso. Cuando se reciban, vayan haciendo cursos, capacitaciones de medicina legal y forense, hagan capacitaciones de criminalística, hagan capacitaciones de balística, de armas de fuego, de perfilamiento, de lingüística forense, que acá en Argentina no hay. Hasta ahora, las veces que me han llamado a mí. Hay mucha grafología, sí, documentología, sí, que hay también muchas estafas con el tema del más allá de los billetes, en un testamento, ¿sí? Ahí ya entra también la grafología. Antropología es sumamente importante, chicos. Sumamente importante la antropología. En el caso Garavito, saber de osteología, los huesos, si es sexo, qué tipo de sexo, qué tipo de etnia, ¿sí? ¿Qué edad aproximadamente tiene? ¿Por qué por el fémur? ¿Por qué el fémur? El fémur es el hueso más largo del cuerpo, ajá. ¿Y por qué decimos que es un niño? Porque todavía la diáfisis que conecta el hueso con la rótula no se desarrolló. Es larguísimo, sí, es largo, pero al que le gusta la criminología y la criminalística, lo tiene que estudiar. Y la antropología no se confunda con la arqueología. ¿Van de la mano? Sí, van de la mano. Pero nosotros en Argentina tenemos el grupo más grande de antropólogos, ¿sí? Y es una cuestión fascinante lo que es la antropología, porque podés saber desde qué época son, si llegamos a encontrar los dientes, qué comían, qué no comían. Son muchas cosas que te dan. Entonces no se queden con lo que tienen. Vayan, cursos que vean, capacitaciones que vean, aprovechen y háganlo. No se queden con eso. Más en la criminología, que es un abanico de cosas que uno debe saber. Yo por eso a Carlos, cada vez que leo el libro, pero la pucha. Ahí dicen miércoles, acá también decimos miércoles, pero decimos más otra palabra. Pero acá, la pucha.
Carlos ya hacía perfilamiento en esa época, y ojo que obviamente en Estados Unidos ya estaba el perfilamiento, pero no era tan wow como ahora. En la época, en la década del 60-70, fue el furor del análisis de la conducta que se conformó el departamento en Virginia en Cuático, sí, el del FBI. Entonces, más allá de que vamos a el análisis, y alguien me está llamando, es impresionante. Así que bueno, esperen un cachito porque tengo una llamada entrante y no sé quién será. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quieran acotar algo? Pues yo sé. Uy, Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas sí, de lingüística forense, pues te refieres como a qué estudios, o sea, como a cómo habla, cómo se expresa. claro. La lingüística forense, para que estoy poniendo ahora sí. A ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos Ah, perfectamente. bueno. Bueno, la lingüística forense siempre van a confundir, o sea, de repente van a confundir con la grafología. ¿Sí? La grafología es la forma de las letras cuando uno escribe. ¿Sí? La lingüística forense, ahí tiene mucho que ver con la materia que damos en el colegio, en la escuela, en la primaria, no sé cómo dicen ahí, creo que le dicen la prepa o el liceo, lo que es la lengua, o sea, la manera de expresarse. A ver, por ejemplo, hoy en día los chicos y los adultos también, todo ser humano, cuando escriben por WhatsApp, tienden a poner porque en vez de escribir todo el porque. Ponen la X y la Q, ¿sí? O te quiero mucho, te ponen TQM. ¿Me explico? Bueno, cada ser humano tiene su manera de expresarse, ¿sí? Tiene su manera si ponen un punto al final o no ponen nada y mandan, o cierto emoticon. Yo hablo precisamente en lo que es WhatsApp porque se utiliza mucho, ya no escribimos más cartas, ¿no? O un mail, ya tampoco usan mucho lo que es WhatsApp. Entonces, ¿qué tipo de emoticon finalizan? ¿Y con qué persona utilizan determinado emoticon? Yo le voy a dar un caso, que es un caso que hubo en Estados Unidos hace muchos años, que fue por el tema, cuando recién comenzaron a salir los celulares y los mensajes de texto, que ahí comenzó a tener mucho énfasis la lingüística forense. ¿Por qué? Un individuo asesina a su mujer, ¿sí? Esta mujer supuestamente se va de viaje, él dice que se va de viaje y se hace pasar por ella y comienza a mandar mensajes de texto. Aquellas personas que conocían mucho a esta mujer, muchísimo, como sus hijos, sus familiares y mejores amistades, sus allegados, los que convivían, se dieron cuenta que había, por ejemplo, ella no usaba emoticon, no dejaba de poner un punto al final de cada frase y nunca hacía abreviaturas. Entonces a esas personas les llamó la atención la manera de escribir de esta persona. Y por medio de la lingüística forense, de expresarse, por ejemplo, o poner un signo de admiración al final, en vez de poner al principio y al final, se pone solamente al final algunos, ¿sí? Entonces uno se da cuenta y dice, pero a mí no me suele escribir así ella o él. Entonces fueron hasta la casa y se dieron cuenta que estaba muerta en el garaje. Ya hacía como 2 semanas. Por ese pequeño texto que comenzó a mandar este individuo, que era el novio, que lo había conocido por internet, lo conoció y comenzó, y él se hacía pasar, pero de acá a la China le erró olímpicamente cómo escribía esta mujer. Esta mujer escribía correctamente, es decir,
Si hacía una pregunta, ponía el signo interrogatorio al principio y al final con un punto. Él, sin embargo, no. Él no sabía redactar como redactaba esta mujer. Igual que el tono de voz. Cuando vamos a hacer un interrogatorio, una entrevista, si al individuo le incomoda, individuo no importa el género, ¿eh? Yo siempre voy a decir el hombre hablando tanto masculino como femenino, ¿sí? Eso quiero aclarar. Enseguida van a levantar o van a mermar el tono de voz. Cuando yo, es algo que tenemos el ser humano que inconscientemente lo hacemos. Cuando nosotros charlamos y o todos charlan en el curso, ay, pero comienzan a hablar, y uno quiere ser escuchado, ¿qué hace? Levantar la voz. Una cosa es levantar la voz y otra cosa es gritar. Una cosa es mirar y otra cosa observar. ¿Sí? Entonces uno comienza a levantar. Si yo quiero imponer algo, te voy a levantar la voz. ¿Me entendés? Fíjate cómo cambió mi tonalidad. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Es de rabia o imponencia? Es tan simple. Es cuestión de sentarse, observar, como dijo Carlos, porque una cosa es mirar, yo puedo mirar todo, pero observar es detalladamente, analizando, memorizando, tratar de memorizar ciertas cosas. Entonces la lingüística forense es lo mismo, inconscientemente es nuestra manera de expresar. ¿Sí? En escritos, en el tono de voz, las personas que en realidad a uno le conoce se van a dar cuenta cuando o estás triste, estás enojada, estás frustrada por tu tono de voz, por cómo... Sí, no importa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa a vos? Y ahí cambió. ¿Me explico? Entonces, todo como nosotros lo expresamos, también lo expresamos cuando escribimos, de alguna manera u otra. Y el que siempre se va a dar cuenta son aquellas personas que te conocen, que están constantemente en trato con uno, ¿no? No así un desconocido. Yo un desconocido me puedo hacer pasar por Carlos tranquilamente. Le pido a Carlos, Carlos, préstame, o a Daniel, préstame tu celular, a ver cómo escribís. Y yo le escribo, porque me ha pasado que tuve que hacerme pasar por ciertas personas. ¿Sí? Pero para eso tuve que estudiar a ver cómo escribía, cómo se expresaba, para que el individuo cayera y podamos atraparlo. Entonces, el tema de analizar. Chicos, observen, los 5 sentidos tenemos que tener a flor de piel. Vista, tacto, ¿sí? Oído. ¿Qué escuchamos? ¿Qué no escuchamos? Yo puedo estar hablando con ustedes, pero a la vez estoy escuchando lo que lo que está allá, lo que está allá. ¿Es difícil? No. Cuesta, sí, un poquito, pero hay que poner en práctica. Cuando salgan a la calle, no salgan con el celular, no vayan al parque y comiencen tiqui, 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 tiqui con el celular. Dejen el celular al lado y comiencen a observar las personas. Observen. Comiencen a observar a los animales, perro y gato. Observen cómo es el comportamiento. Enseguida se van a dar cuenta si está por atacar o es amistoso o no es amistoso, y conste que no es un animal racional como el ser humano, ¿sí? Pero tienen sentimientos los animales, tienen afecto, ¿sí? Ustedes me estarán diciendo, ay, pero se está contradiciendo. No, no me contradigo. Ellos se actúan, los animales, fíjense cómo ya me estoy yendo por las ramas, lo actúan por instinto cuando atacan. ¿Por qué echarle la culpa al animal y no al dueño? El animal actúa por instinto. Nosotros somos el culpable si lo sacamos a pasear sin bozal y sabiendo que es medio agresivo con personas extrañas. Porque hay personas que lo crían para eso, porque quieren que sea esa la seguridad de la casa y lo terminan siendo agresivos, violentos. ¿Sí? El ser humano no. El ser humano sabe hasta dónde está su límite y dónde podemos ser violentos o agresivos con otra persona y provocar si quiero que se violente conmigo. Lo digo porque yo lo he hecho en mi labor. Provocar al otro para que sea violento, para que reaccione y yo ver la reacción del individuo. Entonces, para eso tenemos que ver primero al animal.
Nosotros venimos venimos del animal, antropológicamente hablando. ¿Sí? Teológicamente hablando, bueno, venimos de Dios, dependiendo de la teología de cada uno, ¿sí? Pero antropológicamente hablando, científicamente hablando, venimos del animal, ¿sí? Entonces, observen, comiencen a observar, y más a los animales, y van a aprender muchísimo, muchísimo. El animal, el buen criminólogo, si va a perfilar, tiene que saber analizar la conducta del animal. Porque con eso uno va a poder aprender de un ser que por instinto le va a salir, si se acerca para atacarte, para olerte, para que le des un cariño, para sentarse. Hay veces que hay animales que van y se sientan al lado tuyo a ver si le das algo para comer. Bueno, si nosotros sabemos analizar la conducta de un animal, vamos a saber analizar mucho más del ser humano. Por más racional que sea, siempre se le escapa algo, siempre. El ser humano, una vez al día, mínimamente, una vez al día miente. Sea para bien, sea para mal. Como decimos, mentirita piadosa, pero miente. Y el que me dice que no me está mintiendo. Pero el ser humano siempre, una vez al día miente. Inconscientemente lo hace. Inconscientemente lo hace. Porque nosotros tenemos, a ver, como dice Sigmund Freud, tenemos el consciente y el inconsciente. Las puertas del inconsciente, tenemos millones de puertas de inconsciente, que las cerramos o abrimos. Y tenemos un solo consciente, ¿sí? Que está en el centro de todas esas puertas. Y es así chiquitito, a comparación de todo el inconsciente. Entonces, va a depender de nosotros si abrimos una puerta del inconsciente, ¿sí? Es importante saber de psicología, chicos, de psiquiatría, vuelvo a repetir, criminología, de criminalística, antropología, grafología, documentología, expresiones no verbales, microexpresiones, análisis de las conductas. Comienzan a observar. Cuando digo que tienen que tener los 5 sentidos, también está el olfato y el gusto. Y ahí más de una vez mis alumnos me dicen, ay, profe, pero si entramos a una casa y vemos algo blanco que tenemos que probar, no, le digo. Yo hablo del sabor, ¿por qué? Porque si uno cuando entra a la casa y la mamá, el papá o la pareja está cocinando, supongamos, un aceite de oliva con un ajo adentro y está cocinando ese sabor, sentimos enseguida que es aceite con ajo, ¿o no? O cuando están horneando un pastel, sabemos que es algo dulce, enseguida lo sentimos que es algo dulce, no hay necesidad de probar. No, yo no necesito probar, pero por el olfato ya sé lo que mi boca me está diciendo, el sabor ya me está diciendo, las glándulas que tenemos ya me está diciendo si es dulce, salado, amargo. ¿Ustedes conocen lo que es el tanino? Derivado, es un químico derivado de la madera. Se produce para curtir el cuero, para muchas cosas. Tiene un olor, digo, iba a decir sabor, un olor muy dulce. Yo no necesito probar el tanino, porque me muero, algo retóxico. Pero por el olor dice, qué olor a dulzón, sí es tanino. Enseguida lo identifica. Uno. No sé si me explico. Y con respecto a la lingüística forense, lo mismo. Comiencen a ver cómo cada uno de ustedes, cómo le mandan un WhatsApp a determinadas personas. El profesor no le va a mandar lo mismo a Daniel que a la mamá, que a la abuela, o a tu hermano, o a la pareja le van a mandar. Mandan de diferentes maneras. Y esas personas saben cómo escriben, saben cómo se expresa. Igual que cuando uno escribe, si escribe todo con mayúscula, yo siento que me están gritando. ¿Me explico? Excepto que sea una persona mayor, adulta, pasando los 70, que no ve y te escribe entonces todo con mayúscula. Bueno, es aceptable. Pero si una persona te escribe todo con mayúscula, yo me siento agredida.
Siento que me está gritando. Es lo que significa. Por eso, chicos, como le digo, y le digo, a mi hijo le digo corrigiendo, le digo, tenés que aprender a hablar para poder escribir. Tenés que saber expresarte para poder escribir. Es importantísimo. Muy importante. Saber hablar, expresarse, cómo dirigirse. ¿Sí? Es muy importante. Para muchas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, pues al parecer todo ya queda muy claro y los participantes Bueno. están muy claros ya con todo el tema expuesto. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces de antemano, pues muchas gracias para ustedes. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nos pregunta Liliana Quiseno cuánto lleva la doctora María Inés en el campo. 26 años. ¿Cuánto? 26 años. Perfecto. Doctora María Inés, muchas gracias, la verdad, por habernos compartido un rato sus experiencias y su conocimiento. Muchas gracias por Muchas gracias a haber ustedes. conectado con nosotros. Queridos colegas, estimados estudiantes, distinguidos invitados y apreciados ponentes, y a todos los miembros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó. Hoy llegamos al cierre de lo que ha sido una semana profundamente significativa y transformadora. A lo largo de estos días hemos tenido el honor de compartir espacios de aprendizaje y diálogo sobre los temas más complejos y trascendentes de esta criminología y el derecho. Cada sesión, cada palabra intercambiada, cada pregunta planteada ha sido un ladrillo más en la construcción de un conocimiento que, sin duda, nos enriquece como profesionales, pero también como seres humanos comprometidos con la justicia y el bienestar. En primer lugar, quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes que nos han acompañado durante toda esta semana a lo largo de estos días. Como tal, al doctor Alexander Ríos Flores, también al doctor Juan Esteban Pérez Restrepo, la doctora Eliana Marcela Colorado, al doctor y profesor Wilfer Javinson Ochoa Jaramillo, el doctor perito Juan Camilo Jaramillo y Wilson Stevenson, también al doctor Aníbal, al doctor Luis Fernando Aguirre, también y de manera muy especial al doctor Oscar Armando, a Richard. También a un caluroso saludo y agradecimiento también, aunque no se nos pudieron conectar, al Demar, al doctor Álvaro Vivas, a Harold, y de manera muy especial, y no que sea lo último, lo menos importante, sino antes con más cariño, al doctor Carlos Hernán Herrera Jaramillo. A todos ustedes, mi Dios les pague. Muchas gracias por haberse sumado a este evento. A nuestros estudiantes, su participación activa y su sed de aprender nos recuerdan que estamos formando a la próxima generación de profesionales que guiarán las ciencias forenses y el derecho de nuestro país. Ustedes son el futuro de esta disciplina. Y ver su compromiso y entusiasmo a lo largo de esta semana me llena de orgullo. No olviden nunca que la criminología y el derecho son más que simples estructuras de conocimiento. Son herramientas poderosas para el cambio social, para la defensa de la justicia y la verdad. Y ustedes tienen la responsabilidad de utilizarlas con integridad y con humanidad. Quiero agradecer también a los invitados y a todos los participantes externos que con su presencia y su interés enriquecieron nuestras discusiones. Sus perspectivas han sido cruciales para ampliar nuestra visión y fortalecer el intercambio académico. Finalmente, un agradecimiento muy especial a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó, que ha hecho posible la realización de este evento. Gracias a su constante apoyo y a la visión de sus directivos y académicos, y en especial a la coordinación del programa, hemos podido tener una semana de la criminología y el derecho en su segunda versión, que realmente ha dejado una huella. Este evento no solo refuerza el compromiso de nuestra facultad con la excelencia académica,
sino también con la misión de formar profesionales íntegros, capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad desde una perspectiva humanística y ética. A medida que concluimos esta semana, llevamos con nosotros no solo nuevos conocimientos y experiencias, sino también una reflexión profunda sobre el rol en la sociedad. Como hemos discutido en múltiples ocasiones, el crimen no es solo un acto individual, es un reflejo de la estructura social, de los vacíos, de las carencias. Y nuestro deber como criminólogos, abogados, forenses, criminalistas y académicos es tratar de entender esas raíces, trabajando desde la empatía, el respeto y la ciencia. Les deseo a todos un excelente regreso a sus labores, que esta semana haya servido como un faro para guiar su compromiso con la justicia y la verdad. Con estas palabras, declaro oficialmente clausurada la Semana de la Criminología y el Derecho en su segunda versión. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima versión. Muchas gracias. Doctor Carlos Hernán, en verdad quedo completamente agradecido con usted. Espero que espacios como estos se puedan seguir repitiendo a lo largo de lo que nos quede de vida. Daniel, muchas gracias a ti. Hace 3 meses que empezamos a hablar y tú me enviaste un correo y para mí fue un verdadero placer y un honor poder abrir este espacio y obviamente generar estos lazos de amistad. A María Inés, que venimos hablando hace mes y medio, 2 meses y compartiendo una serie de ideas fantásticas. Y a todos los panelistas, a todos los compañeros del equipo, a todos los amigos, a todos los estudiantes. Creo que transmitir esta experiencia es un deber para con el país y con la paz. Creo que hablarles claro y decirle, ustedes lo van a lograr, pero jamás sean conformistas. El conocimiento es la base y nunca se queden quietos. Si algo no funciona, el por qué. Establecer el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con qué, siempre les va a dar más preguntas hasta que puedan definir que la causa de un incendio fue el hombre borracho que golpeó un encendedor y se le fracturó. Para saber que un zapato te está diciendo quién es la persona, que unas gafas te está diciendo cuáles son los hábitos de una persona. El caso Garavito para mí fue una escuela de ser un técnico criminalístico a convertirme en un experto en la materia y es un placer y es un honor poder compartir esa experiencia con ustedes. En la ciudad de Cali, Carlos Hernán Herrera, para todos, absolutamente para todos, tienen línea directa abierta a través de Daniel, tendrán mi teléfono cuando quieran consultar cualquier caso. Para mí es un placer poder compartir el conocimiento y poderles decir, si yo pude, ustedes pueden. Muchas gracias a todos. Quiero aprovechar lo siguiente, no sin antes despedirme con una frase que me enseñó Carlos Hernán. En la simplicidad está el panorama. Veo que por acá Wolfan Edison Guerra está levantando la mano. Wolfan, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres decir algo? Bueno, veo que de pronto se le pudo haber levantado la manito por error. Muchachos, no se les olvide, en la simplicidad está el panorama. A veces hay que ver lo simple para poder tener esa comprensión del panorama. Muchas gracias, Wolfan, por tus agradecimientos. Muchas gracias a todos los participantes por las palabras que hemos leído aquí en el chat de agradecimiento. A todos ustedes, muchas gracias. Y son ustedes el motivo y la razón de este evento. Una buena noche. Hasta luego. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, chao, hasta luego.